Bien, ya estamos de vuelta. Lo que estamos planteando es, el índice físico ahora se está comportando casi como una clave primaria, ¿no? Aquí en alumno, vemos en el gráfico que I de alumno se podría decir que casi es una clave primaria. Y según las reglas de negocio de la organización, por ejemplo, me dicen de que matrícula y alumno se relacionan porque un alumno se puede matricular una o muchas veces. Quiere decir que el código del alumno aparecerá en diferentes matrículas varias veces. O sea, hay una relación de uno a muchos entre alumno y matrícula. Lo que quiere decir que aquí I de alumno debe ser una clave foránea que haga referencia a la clave primaria de alumno para poder establecer la relación. ¿No se acuerdan cómo se hace la relación? En la tabla hija se establece una relación de clave foránea en el campo que quiere los mismos datos que la clave primaria. En este caso, alumno, ¿no? Entonces yo diría, yo voy a crear acá una clave foránea en matrícula que permita relacionarse con la clave primaria de alumno, ¿no? Haciendo referencia a esa supuesta clave primaria, suponiendo que la fuera. Entonces, si yo quiero establecer la relación, digo alter table, ¿no? Add foreign key en id alumno, ¿no? ¿Hasta Lima ha ido? Reference id alumno. ¿Ah? ¿Aló? Ya, eso voy a tratar de hacer, haciendo la suposición de que en alumno y de alumno, como ahora no se repite, ¿no? Se ordena en base al I de alumno, parece que fuera una clave primaria, tiene el comportamiento similar y a ver, de repente me acepta hacer una relación de matrícula alumno, haciendo referencia I de alumno a I de alumno de alumno, ¿no? De matrícula, como si fuera una clave foránea que hace referencia a una supuesta clave primaria que tiene la tabla alumno, ¿no? Vamos a ver si nos deja, tratando de hacer la relación. ¿Cómo se hace? ¿Se acuerdan? Así, alter table matrícula, o sea, la tabla hija, agregar un foreign key en el campo I de alumno, que quiero que se convierta en clave foránea, y que haga referencia a la tabla de alumno donde tiene una supuesta clave primaria, ¿no? Yo le estoy suponiendo que en alumno hay una clave primaria que está en I de alumno porque se comporta como una clave, tiene todas las características aparentes de una clave primaria. Entonces, vamos a ver si con esa apariencia se podría realizar realmente la relación. A ver, están en la puerta, Gianfranco, ya van entrando. Entonces yo voy a suponer que en la tabla alumno hay una clave primaria, porque hace unos momentos quise ingresar y me salió no se puede ingresar una clave duplicada, ¿no? Y se ordena en base al ID alumno. Se comporta como una clave primaria, yo digo, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer eso, esa simulación, para poder relacionar matrícula con alumno, diciendo, entonces ahí de alumno lo vuelvo clave foránea en matrícula, ¿no? Y le digo, haz referencia a la tabla alumno en su supuesta clave primaria que debe tener en ID alumno, ¿no? Le digo referencia a la tabla padre, alumno en este caso, para que se puedan unir a través de la clave foránea que quiero construir y la supuesta clave primaria que tiene. Pero se supone que se está comportando, pero hará las veces realmente una clave primaria, pues lo vamos a comprobar ahora sí. Este es el código para establecer la referencia de matrícula hacia la tabla alumno a través de ID alumno, haciendo referencia a la clave primaria que tiene alumno. Y aquí nos desengañamos, ¿no? No se puede. La clave externa que queremos crear, ¿no? La clave foránea, tiene una referencia implícita al objeto alumno que no tiene definida una clave primaria. Ahí está, pues, este es el problema. Oye, pero no tenía un índice físico que se comporta así, pues se puede parecer, pero no es. Para poder hacer la relación, tiene que ser primary key, si no, no se hace la relación. El primary key, ¿se acuerdan? Desde el diseño de base de datos, ¿qué cosa es? Es el objeto fundamental, es el objeto principal del modelo relacional. Sin clave primaria, el modelo relacional de Scott se cae, ¿no? Sin, la clave primaria no existiría la foránea, ni existe nada, pues, ¿no? O sea, es el fundamento principal que tiene
la normalización, ¿no? ¿Se acuerdan de la teoría de normalización? Empezamos con el modelo conceptual, pasamos al modelo lógico relacional, y ahí lo primero que tenemos que buscar es que exista una clave primaria que permita hacer el vínculo con otras tablas a través de la clave foránea. ¿Y cómo se puede hacer? Siempre y cuando cumpla con las tres formas normales, ¿no? La primera forma normal, la segunda y la tercera, y todas están ligadas con la clave foránea. Si no hay eso, no se puede hacer nada. La clave primaria y la clave foránea, la clave primaria y la clave foránea. Si no, la clave foránea existe siempre y cuando exista la primaria, si no, no existe. Y si no existe la foránea, no hay relación. Y si no hay relación, no existe modelo relacional, pues, ¿no? Es el principio básico del modelo relacional. La clave primaria, la piedra angular de todo el modelo. Bien, entonces no nos queda otra. Oye, ¿y si realmente quiero unir? No me deja, pues, ¿no? Porque no tiene clave primaria. Pero yo quiero relacionarla, pues. Porque las reglas de negocio me dicen que matrícula y alumno están relacionadas. Porque un alumno puede inscribirse en una o muchas matrículas. Hay una relación de una a muchos. El modelo me dice que sí. La realidad me dice que sí. Entonces, pero no puedo hacerlo todavía porque en alumno no tengo clave primaria. Ah, entonces la solución ¿cuál es? Establezcamos una clave primaria en alumno. Pero ahí me surge una pequeña duda, una pequeña gran duda. A ver, ¿se acuerda que en mi tabla alumno ya tengo un índice físico, ¿no? Claro, por eso fue el experimento. Creamos un índice físico porque no había clave primaria. Y ahora queremos hacer lo contrario. Queremos crear una clave primaria en la tabla alumno. Pero sabemos por principio también de SQL de que cuando creas una clave primaria en una tabla, el motor de base de datos automáticamente, sin que le digas nada, crea un índice físico en la misma tabla, en el mismo criterio. Oye, pero ¿cómo lo va a crear si hay? ¿O no lo hará? ¿No? Porque si no lo hará, si no lo puede hacer, estamos condenados, pues, ¿no? Queremos crear en alumno una clave primaria, a pesar que ya tiene un índice físico, ¿ah? Nosotros mismos creamos el índice físico y ahora queremos crear en la tabla alumno un primary key. Pero también sabemos por concepto mismo de SQL que al crear una clave primaria en una tabla se crea automáticamente un índice físico en el mismo criterio de la clave primaria. O sea, lo va a crear en id alumno otra vez. Y no puede ser, pues, porque existe. Vamos a ver, ¿qué pasará? ¿Mm? Vamos a crear un primary key en alumno. Porque tiene un índice físico unique, pero no tiene un constraint. Mire, veo los constraints en alumno. Si no tiene un índice físico unique que tiene un comportamiento similar a una clave primaria, pero no es clave primaria. Entonces creemos una clave primaria en alumno. Alter table alumno, add primary key y el nombre del campo criterio. Una forma rápida de hacerlo, pero también es igual, es un constraint de primary key, ¿no? ¿Y lo dejará? Esa es la gran duda, ¿no? Porque mis conceptos me dicen de que si yo creo un primary key, el motor de base de datos va a crear un índice físico en el mismo campo. ¿Y cómo va a hacerlo si ya hay? No lo va a dejar entonces. A ver, hágalo. ¿Lo acepta o no lo acepta? Sí, profesor. Sí lo Sí, acepta. Entonces, nuestros conceptos se vinieron abajo. Si lo ha aceptado, es porque ha creado un índice físico también en el alumno. Y no se puede porque ya hay uno. Pues, ¿qué pasó? Vamos a ver, pues. Vamos a ver los índices para ver cómo quedó. Primero el constraint. El constraint que acabamos de crear en alumno, porque no tenía, ahora sí debe tener, ¿no? Sí, ahora tiene un constraint de primary key. Con un nombre medio raro porque no le pusimos nombre. Lo pusimos de manera abreviada, ¿no? Rápido nomás. Alter table alumno al primary key y nada más. El nombre se puso solito. Cuando no se le pone, el sistema le pone, ¿no? Bueno, pero ya hay un índice, ya hay un primary key. Pero ¿qué pasó con los índices, no? Esa es mi gran duda. Vamos a ver. No debe haber más que uno nada más. ¿Cómo se va a repetir otro índice físico? No se puede, ¿no? Oye, si hay, se cayó el edificio. ¿Cómo puede ser posible? Hay dos índices, no decía que solamente permitía uno, pero nótese bien las características, ¿ah? El que nosotros hicimos, PK alumno, físico, cluster, ¿no? Sigue igual. Se ha creado uno nuevo con un nombre medio extraño, ¿no? Porque no le pusimos nombre, solo genera el sistema. Pero la descripción es lo que me va a orientar. Es non-cluster. No ha creado un cluster, pero un cluster no puede haber más que uno nada más.
El non-cluster es un índice lógico. Y sí se puede tener índices lógicos, como vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Se puede crear varios índices lógicos inclusive, varios en la misma tabla. Pero el físico, o sea, el clúster, es único, no puede haber más que uno. Y bien no creo, pues, sea inteligentemente el motor de base de datos dijo, pues, bueno, estoy creando un índice físico, digo una clave primaria, entonces tengo que crear un índice físico. Ups, y existe. Ah, no hay problema, creo otro lógico. Lógico se puede crear. Inclusive le puso unique también. Ya vamos a ver qué es eso en el caso del índice lógico, ¿no? En el siguiente paso. Pero sí se permitió crear la clave primaria y el efecto colateral se desvió un poquito, ¿no? Como ya había un clúster, creó un lógico, un non-clúster, pero sí lo hizo. De todas maneras, se creó. ¿Y ahora sí se podrá relacionar las tablas? Ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí, porque ya hay una clave primaria definida en la tabla alumno. Lo voy a hacer así. Lo mismo que hice arriba. Lo copio y lo pego nomás. ¿Eh? Esto que hice acá. Ese código. Lo copio y lo pego porque ahora sí debe funcionar, ¿no? Ahora que ya existe la PK en alumno, realmente es una PK, ahora sí es un primary key. Vamos a ver. Ahora sí lo debe dejar, ¿no? Y por supuesto, ahora sí lo dejó. Y ya se relacionaron, ¿no? Verifico los constraints de la tabla matrícula, por si acaso. Y veo que tengo ahí el constraint tipo default, el constraint de foreign key. Estos ya había cuando creamos la tabla, ¿no? Y el foreign key que hace referencia casualmente a la tabla. Esto tendría que verse un poquito más acá. Aquí, ¿no? El constraint de foreign key, con el nombre ese por defecto que le puso, en el campo de alumno, que hace referencia al campo de alumno de la tabla alumno, ¿no? O sea, de matrícula hace referencia a la clave primaria de alumno en id alumno. Ahora sí tiene, por eso puede hacer la referencia, pues, ¿no? ¿Sí? Y podemos ver que realmente pues se relacionaron, claro que sí, acá en el diagrama. Uy, pues no está. ¿Qué pasó? Es que esta imagen, ya saben, hay que refrescar, ¿no? Esta imagen la puede grabar, está grabada, la cierra, cerrar, luego se ubica en el explorador de objetos, lo engancha un ratito. Y este diagrama cero que está acá, hay que refrescarlo, pues. Este diagrama cero hay que refrescarlo. Clic con derecha, refrescar o actualizar. Clic con derecha, actualizar así. Para que la imagen muestre lo que realmente pasó ahora después del código que se ha enviado. Ahora sí, haga doble clic sobre el diagrama 0, doble clic para que se abra. Ahí está, como les dije, ya se relacionaron. Solo que ya saben, en SQL, pues, la relación no aparece muy bonita, ¿no? Apuntando clave primaria con clave foránea. Hay que quebrar la línea un poco para que se pueda visualizar objetivamente la relación, ¿no? Está alumno, a través de id alumno, se comunica con id alumno de matrícula con una relación de 1 a muchos. La llavecita significa que es 1 y el infinito significa muchos, ¿no? Relación de 1 a muchos entre alumno y matrícula. Grabo el cambio. Ya, acá lo grabo. Acá, ¿no? Para grabar el cambio en el gráfico, ¿no? Y ya regreso a mi código. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profesor. Todo claro, profe. Pues claro, están los 15 participantes. ¿Eh? Felicitaciones, todos han venido. Parece. Aunque aquí está incluido el soporte, o sea, quiere decir que falta uno. Son 15 en total, ¿eh? A ver, parece que... Profesor, Sí. profesor, al final nos va a dar un video, creo, de toda la clase para poder repasarlo otra vez. Claro, esto es lo que estoy haciendo, se está grabando. Ah, ya, Todo se está perfecto. Gracias, grabando. profe. Y el código que estamos haciendo, se los voy a pasar por API, por el WhatsApp, no por lo pronto, eso se lo paso apenas termine
o antes que termine la clase se lo paso el código, ¿no? Para que lo pueda ir repitiendo en su casa. Y el video Ah, todo, completo, sí, sí, todo el código. todo el archivo también lo que está Todo, usando. todo, todo el Ah, archivo. Todo el archivo y el video que en este momento se está guardando en Zoom, no lo puedo cargar directamente a la página del CES porque pesa. Y yo lo que ya. hago es un artificio, lo subo a YouTube, de YouTube le copio el enlace y del enlace ya ustedes lo ven por Ah, YouTube, ya. ¿no? Claro, porque yo Ahora, intentaba copiar todo también para poder escribirlo, pero me ha atrasado un poco. Así que estoy viendo el video todo, siguiendo Ya, los ya. ¿para pasos. cuándo estaría subido, profesor, el video? El video. Para mañana temprano, porque ahora terminamos a las 10, ¿no? Claro, Está un poco fastidioso de hacerlo en la noche ya. claro, Tempranito lo sí. hago. Yo me levanto Ya, profesor. temprano. De ahí se lo paso ya más o menos, pues, estará pues, en la mañana está, de todas maneras. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. Más bien el archivo, esto sí se los paso ahora, o sea, el código, el Ah, SQL, ya. ¿no? Y los demás archivos, el PPT, cualquier otro archivo que tenga necesidad de subirlo como un recurso, lo paso por la página del CEF también. Ustedes han entrado a la página del CEF, ¿no? Yo senté. Del curso. Ahí está mi idea del curso pasado. Ya, pero el de ahora sí ya tienen acceso, ¿ah? Tienen el mismo código. Entran Sí, con sí. Yo ustedes sí entro, profesor. entran con su DNI y clave DNI, ¿no? Sí, Y sí. ahí van a ver al principio están los videos del introductorio. Sí, he visto el video ahí. Ya, En entonces YouTube, en ahí YouTube está mismo, todo subiendo. la sesión uno voy a poner todo el material de esta clase. Y Ya, si hay algo más, algún plus que tenga que subirle, ahí también en recursos adicionales lo pongo, ¿ya? ok. Cualquier cosa, profesor, usted nos avisa nomás dónde está y vamos nomás. Sí, no, ahí directo va a estar ahí. Por el WhatsApp también cualquier información, cualquier duda que tengan me pasan por el WhatsApp, ¿no? A veces en el momento no les contesto, ¿no? Pero en el momento que ya tengo disponible les contesto, ¿no? Cualquier duda. Dejamos el mensaje, dejamos nomás y ya Claro, alguien lo saben que el con... WhatsApp es así, ¿no? No es para contestar ahí mismo a veces, ¿no? No Ah, ya. está prendido como el WhatsApp siempre, ¿no? Pero sí, sí les contesto, ¿ya? Bien, entonces verificaron bien esto. Verificamos los constraints de la tabla alumno. También vemos que hay una relación, ¿no? Entre alumno y matrícula. Aunque dice acá, la tabla está referenciada por una clave foránea. No es su clave foránea de él, es de matrícula, ¿no? Pero nos dice en la información que hay una relación. Ya esto ya lo hemos visto, el diagrama. Y ahora viene un tema que se llama el factor de llenado. ¿Y qué es eso? Vamos a verlo acá. Parece que tengo un PPT que les he construido. Trataba de encontrar algún, alguna información, pero he tenido que armarla yo mismo porque es un poco fastidioso encontrarla. Yo he tenido que armarla. Y luego se los paso, es un PPT. Ya lo pueden ver, ¿no? Sí. Ya. La data, ¿cómo se guarda realmente en el disco duro? Ya les dije, hay pistas, hay sectores, pues, ¿no? Y las tablas se guardan por páginas de datos. O sea, cada página de datos guarda una cantidad de registros, como pueden ver ahí, ¿no? Y la capacidad de una página de datos es 8 KB. Se llena una página de datos, se abre otra, y ahí se siguen usando los registros. Hasta 8 KB nada más. Eso también le da un límite, ¿no? Quiere decir que un registro no puede tener más de 8 KB. Bueno, es bastante, ¿no? Para un registro, ¿no? En 8 KB caen varios registros. Y entonces puede suceder lo siguiente. Imagínense una tabla, ¿no? Donde tiene sus registros, que yo le he marcado así con plomito, significa que tiene datos, ¿no? La página uno, la página 2, la página 3, hasta la página N, ¿no? Están con datos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si quieren ingresar un registro y da la casualidad de que esta tabla tiene índice físico?
Y el índice físico le dice dónde se tienen que ubicar, pues, ¿no? Eso como le decía, si ustedes están sentados en el aula, ¿no? Y están ordenados alfabéticamente desde la A hasta la Y, ¿no? Y todos estaban bien sentados cuando en eso llega Bernal, ¿no? Y Bernal está después de Aire y antes de Blas. Entonces Blas va a tener que pararse para que Bernal se siente y todos tienen que moverse para poder dar sitio al nuevo alumno que acaba de entrar. ¿Por qué? Porque hay un índice físico que es establecido. Y acá también, imagínense, el índice físico establece de que le toca justo en esa posición que están viendo ahí. Ahí le toca. Oye, pero la página está llena. ¿Cómo lo resuelve el motor de base de datos? Primero, crea una tabla temporal. Una tabla temporal. Y en el lugar que le toque ingresar al registro, pasa a partir de esa posición todos los registros a la tabla temporal. Y luego el registro que quiere ingresar le da cabida y va a entrar. Esta es una tabla temporal, por si acaso. ¿Eh? Estos son archivos, forma parte de del mismo disco duro donde están guardados los datos, ¿no? Son páginas de datos. Y esta es una tabla temporal que no está en el disco duro, sino ¿dónde? Si es temporal, ¿dónde va a estar? En RAM, pues, ¿no? Temporalmente lo pasa ahí. El registro nuevo lo hace ingresar en la página 1 en el lugar que le debe corresponder. Y el siguiente paso ya saben cuál es, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál será? Que regrese otra vez, ingresó, miren, el registro ingresó a la página 1. Ahora estos que están acá tienen que regresar a la página 1. Los hace regresar, pero hay un pequeño problema. ¿Se acuerda que estaba llena? Quiere decir que hay uno de estos que salieron que se va a quedar en el aire, ¿no? Claro, ¿no? Es que ya se metió uno. Es como que el aula está llena y entra un alumno, todos se mueven y el que está a la cola se quedó sin asiento, ¿no? Algo así. Todos ingresaron y este se quedó solito. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Pasarlo a la página 2, pues, ¿no? El motor de base de datos. Bueno, si no ya no hay sitio acá, a la siguiente página, pues, ¿no? Tiene que ir a la siguiente página. Lo manda a la siguiente página. Pero la siguiente página está llena también. ¿Qué va a hacer el motor de base de datos? Otra tabla temporal y todos los datos que están después de donde debe ingresar el registro ese que lo marco con rojo, todos esos se van a ir ahí. En una tabla temporal que ahora ocupa el mismo tamaño de la página misma, ¿no? Se va ahí, el registro que está sobrando de la página anterior ingresa al primer lugar donde le toca según la secuencia que está, y ahora los que están aquí regresan otra vez a la página 2, ¿no? Este ya ingresó acá, los que están acá deben ingresar, pero se acuerda que estaba llena, entonces hay uno que se va a quedar al aire también. Después que regresen, ¿qué va a suceder? Este se queda al aire y ¿qué va a hacer? A la siguiente página. Y así sucesivamente crea una tabla temporal, la pasa una tabla temporal, o sea, por cada paso de página va a tener que hacer un vaciado de páginas y luego regresar, pasar a la otra página y un montón de tablas temporales que se van a ir creando para que pueda pasar. Suponiendo que en la página N pues tiene espacio todavía, la secuencia seguirá hasta que finalmente el último que vino de la página anterior se ubica ahí, pasará una temporada, pero aquí sí hay espacio, ahí regresan y no hay problema, ahí se termina el proceso, ¿no? Pero se da cuenta el trabajito que hay que hacer. El índice físico está causando un problema grave acá, ¿no? Imagínense Profesor, un una insert, ¿no? pregunta. Sí, dime. Profesor, si al momento de ingresar ese nuevo registro, estando con la tabla temporal, y si por X caso se te apaga la computadora o se te cierra el sistema, ¿se pierde esa tabla temporal con todos esos registros? No. Es que lo que pasa es que el SQL tiene un recurso que se llama bloqueo. Y se Ya. hace un bloqueo y se queda, lo graba en caché. La próxima vez que Mm, regrese se mantiene y ok. continúas con el proceso. Si no, Ok, sería ok. fatal, pues, ¿no? Sí. Se Ujú. perderían los datos. No, se guardan. Ay, Se ok. guardan en una memoria caché que viene a ser, agarra parte del disco duro y lo mete ahí. Si no lo va a Ujú. perder, no es que RAM se apaga totalmente, se cae la RAM, se le quita la corriente y pierde la data, pues, ¿no?
pero va a haber un reflejo, como le digo, en una memoria caché en el disco duro. Si no, lo perdería. Bien. Pero se dan cuenta todo el trabajo que hay que hacer. Imagínense, bueno, yo no, la máquina es la que tiene que hacer, ¿no? Imagínense que está pues en plena producción, en trabajo, ¿no? Y le dicen que están ingresando registros los clientes, los usuarios son los que ingresan, nosotros no ingresamos, ¿no? Nosotros manejamos la seguridad, manejamos las estructuras, los cambios, procedimientos almacenados, lo que sea. Eso lo hacen los usuarios. Pero comienzan a llegar unas quejas. Un usuario hace un insert y el sistema comienza a dar vueltas el mundo ese cuando está trabajando, ¿no? El mundo da vueltas, ¿no? Y pasa pues segundos, pasa 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, es un escándalo, ¿no? Para un insert que se demore 5 minutos, pues ya eso está oliendo a mal, ¿no? Y todos se van a quejar, oye, el sistema está mal, no está chancho, y se le manda un insert y se demora 5 minutos, no puede ser, seguro que hay virus, ¿no? Y comienzan a quejarse, ¿y a quién se quejan? Pues a nosotros, y el administrador de base de datos es el responsable, ¿no? El gerente va a venir y nos va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está fallando el sistema? Los programadores dicen que ellos no tienen la culpa, dicen que es tu base de datos. ¿Sí? ¿Ves el problema? Y te das cuenta que este es el problema. Entonces, explícale pues al gerente, mira, ¿sabes qué? Es por el problema por las páginas de datos, que se tiene que pasar de una a la otra, y después al final llega ya, y el gerente te va a mirar y va a decir, sí, pues sí, ¿y a mí qué me importa? Yo quiero que soluciones el problema, no me expliques el problema. Quiero soluciones. ¿Y esto se puede solucionar? Pues sí, claro que sí. Y para eso tenemos lo que se llama el fit factor o factor de llenado. Y eso tiene relacionado con el índice físico, justo lo que hemos hecho ahora, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando creamos el índice físico, eso cuando se crea el índice físico recién, defines un factor de llenado. Si no le dices nada, como hemos hecho anteriormente, el factor de llenado por defecto es el 100%. O sea, el fill factor, así le llaman, es el 100%. Es decir, para que se llene la siguiente página, para que se pase a la siguiente página, la página anterior tiene que llenarse toda al 100% y recién se abre la segunda. Pero nosotros podemos alterar eso y decir, eso pasa cuando creas el índice físico, ¿eh? Ese es el momento donde lo tienes que hacer. Decides de que el factor de llenado en el índice físico le dice que va a ser el 90%. ¿Y eso qué quiere decir? Que de ahí en adelante todas las páginas de datos se van a llenar hasta el 90% y siempre van a dejar un 10% libre, ¿no? ¿Y para qué? Todas van a dejar siempre un 10% libre. Todas las páginas de datos. Cuando suceda el problemita que sucedió hace unos momentos, ¿no? De que quieren ingresar un registro nuevo y le toca justo en la página 1 de las 5.000 o 10.000 o 50.000 o 100.000 páginas de datos que tengan, ¿no? Y justo le toca en la página 1. Ya no vamos a tener el problema anterior que hay que mover 100.000 páginas, ¿no? ¿No? Pues aquí en la página 1 hay reserva. Hemos dejado un free, un libre, un espacio libre. Entonces, el sistema hace lo mismo. Basa los datos que estaban en el lugar que le toca a una tabla temporal. El registro nuevo ingresa en el lugar que le toca. Los que están en la temporal regresan otra vez a la página 1, ¿no? Regresan a la página 1, pero no hay problema porque hay espacio, pues fíjese. Aquí quedó todavía, inclusive, un espacio todavía. Y todo pasó en la página 1. En las 100.000 o 400.000 o todas las páginas de datos ni se enteran. El problema se solucionó rapidísimo, ¿no? Así es. El factor de llenado puede hacer esto, pero hay que tener cuidado cómo hacerlo, ¿no? Hay que tener cuidado cómo hacerlo porque ahora las cosas van a ser así. Ya quedó todo bien. Digamos que el problema sucedió y cuando la orden que le voy a dar es una orden un poco fuerte, porque va a mover todos los contenidos de las páginas y va a regenerar el índice, porque dice, profesor, pero el índice ya está hecho, ¿cómo va a ser otra vez? Se regenera, pero ¿cómo hicimos para regenerar un índice? ¿Se acuerda al principio? Lo borramos y lo volvemos a crear, ¿no? Algo parecido. Lo vamos a borrar y lo vamos a volver a crear, y al crearlo, ahí le aprovechamos para darle el toque del fill factor, ¿de acuerdo? Y ahora lo hacemos, luego viene el how. ¿Cómo se hace esto, no? Lo hemos entendido en teoría, pero vamos a ver cómo se hace en la parte del código, ¿no?